¿Qué pecado cometió Juliana, una chica ecuatoriana cristiana, joven y con sueños, para que un miembro de la iglesia a la que asistía la desapareciera para siempre? La exterpsicosis. No me confundan, soy creyente. Mis intenciones no son tachar la reputación de las iglesias en general y la de sus miembros. El punto de este video más bien va enfocado a las posibilidades de que incluso aquellos que profesan la paz y el amor, utilizando como medio la palabra de Dios, pueden llegar a ser artífices de cosas atroces. No importa qué religión, qué edad, qué género o de dónde vengan, nunca hay que confiar plenamente en nadie. Para que lo entiendas, me centraré específicamente en un caso que conmocionó al Ecuador y cuya protagonista es una joven que terminó desapareciendo a manos de un pastor evangélico. Juliana Lisbeth Campoverde Rodríguez nació en Ecuador el 21 de agosto de 1993. Juliana era una niña risueña, alegre, con un gusto por la música, muy educada y leal desde pequeña. Sin embargo, el rumbo de su historia cambiaría a sus apenas 9 años, luego de que su madre decidiera ingresar a una iglesia evangélica al sur de Quito. Esto debido a que estaba atravesando una situación emocional difícil por la ruptura de su relación, y esto le permitió encontrar refugio en la espiritualidad. Desde ese momento, juntas asistirían siendo integrantes activas a este lugar durante muchos años. Todo se escucha normal e incluso beneficioso de alguna manera si se quiere encontrar paz interior. El problema es que la política de la iglesia es que a partir de ese momento, todas las decisiones que tomara Juliana debían ser consultadas primero con los pastores, incluso si se visitaba a su padre, algo que suena bastante exagerado, pero en ese momento lo vieron como una guía de vida. Luego de casi una década asistiendo al Oasis de Esperanza, nombre de la iglesia, decidieron abandonarla debido a que no les estaba agradando cómo los pastores cada vez más intentaban influir en la vida personal de los miembros del culto, además de cobrar mucho dinero para continuar en él. Por dicha razón, y siendo el año de 2012, Juliana prefirió dedicarse de lleno a una tienda naturista manejada por ella, emprendimiento creado con la ayuda de sus padres para que pudiera ahorrar el dinero suficiente con el que iniciar sus estudios universitarios en la Argentina en la rama de música, un deseo que anhelaba pero que lastimosamente jamás pudo cumplirse por culpa de un demonio disfrazado de mensajero de Dios. Una de las cosas que influyó en la decisión de la familia de retirarse de la iglesia, específicamente sucedió cuando lo que parecían simples coqueteos se convirtieron en manipulaciones por parte de uno de los pastores llamado Jonathan Carrillo, quien en 2011 le dijo a Juliana que había tenido una revelación de Dios, según la cual ella debía casarse con su hermano Israel Carrillo, también pastor de la iglesia. Adicional a ello, al momento en que la joven dejó de ser parte de la iglesia, recibió una solicitud de amistad de un sujeto llamado Juan Solano, que en realidad era Jonathan Carrillo, quien se hacía pasar como un psicólogo espiritual que muy insistentemente trataba de convencerla con la palabra de Dios de que volviera a la iglesia, a lo que Juliana evidentemente se negó. Lo que debió quedarse en un intento fallido por traerla de vuelta a punta de manipulaciones, se convirtió en algo mucho peor y lamentable. Siendo el 7 de julio del 2012, Elizabeth Rodríguez y su hija Juliana encuentran inusualmente por el sector a Jonathan Carrillo, el pastor evangélico que intentó en el pasado acercarse inapropiadamente a la joven. Dicho encuentro resultaba algo sospechoso. Esa misma mañana, madre e hija se despidieron en una gasolinera para ir a sus respectivos trabajos. Dicha gasolinera estaba muy cerca a la tienda naturista de Juliana, por lo que llegar al local le tomaría escasos minutos, así que su padre decidió esperarla en la tienda para entregarle algo que ella le había pedido. Pero los minutos pasaban y su hija no llegaba a la tienda, algo tan inusual que el hombre llamó a su exesposa para saber qué había ocurrido con la joven, a lo que, extrañada, la madre le contó que ya debería haber llegado.
Lo más probable es que algo así te haya ocurrido, en la mayoría de los casos siendo falsas alarmas, y si es así, entiendes la preocupación que se genera al no tener respuesta de alguno de tus familiares durante un tiempo largo en el que es raro que no sepas nada de esa persona. Esa misma angustia que se acrecentaba con el tiempo fue lo que sintieron los padres de Juliana, que para su infortunio, 10 años después de lo sucedido, jamás volvieron a saber de su paradero. Después de horas tratando de encontrarla, recibieron un mensaje extraño de la muchacha diciendo lo siguiente: conocí una persona y me voy con él. En cuanto las cosas cambien, le hago llegar las cosas al local. Elizabeth sabía que esa no era su hija, ya que nunca se expresaba de esa forma. Como también suele suceder, a pesar de que la familia que ya conocía que Juliana no se iría así tan de repente reportó su desaparición, la policía empezó a darle largas al proceso y apenas 3 días después se asignó una fiscal para que se encargara del caso. Lamentablemente la ineptitud de esa funcionaria pública llegó al grado de sugerirle a la madre que esperara 8 meses más porque probablemente se encontraba embarazada y le daría la cara cuando fuera a dar a luz. La familia, desesperada por la falta de apoyo de las autoridades, comenzó a pegar folletos con el rostro y los datos de la joven, y el caso empezó a hacerse conocido y mediático, también con la ayuda de un diario local. La indignación de las personas crecía en el Ecuador. Sin embargo, no fue sino hasta el 2017, es decir, 5 años después, que hubo un avance significativo en la investigación. La Policía Nacional pudo determinar a través del código email, es decir, el código único que tienen los teléfonos celulares, que Jonathan Carrillo usó el chip del celular de Juliana en su propio teléfono, para así escribirle los últimos mensajes que le escribió a Elizabeth, la madre de la chica. Esta fue la última prueba falsa de vida que el pastor dio sobre Juliana. Un año después de dicho hallazgo, en 2018, por fin capturaron al hombre, que tuvo bastantes contradicciones al revelar la versión de lo sucedido, tantas que era irrefutable para los jueces determinar la culpabilidad del sujeto. Ya estando contra las cuerdas, el malnacido optó por confesar el secuestro de la joven, pero por las leyes que rigen en el Ecuador, el acusado solo tiene la obligación de confesar aquello por lo cual las pruebas lo encontrasen culpable, pero no lo está para confesar algo del que no haya la evidencia suficiente, por más claras que hayan sido las pistas de que es causante de un asesinato. Aún estando casi seguros de que se trató de un homicidio, para deslindarse del problema, el tipo solo comentó que en una discusión que tuvieron, ella cayó y se golpeó la cabeza, falleciendo en el acto, algo sumamente rebuscado por donde se le mire. No obstante, la fiscalía no logró demostrar que a Juliana la mató el acusado. De ahí en adelante, declaró que no confesaría más de lo sucedido. Jonathan Carrillo fue condenado a 25 años de prisión, pero a pesar de esto, por su egoísmo y maldad, no se sabe hasta la fecha qué le sucedió a la joven. Lo más seguro es que haya ocultado el cuerpo de la víctima en algún lugar luego de terminar con su vida. Pero, ¿dónde están sus restos? El ni siquiera saber de la boca del responsable si realmente murió su niña es algo que impide que la familia le dé un cierre al profundo dolor que deben sentir. No me iré de este mundo sin saber dónde está Juliana. Es la frase que repite día tras día Elizabeth Rodríguez, 10 años después del suceso. Es así que terminamos con este video. Al no confesar más sobre su víctima, nos hace pensar todas las reglas sagradas que este tipo violó según la creencia cristiana. ¿Cómo puede dormir así? No confiar en nadie es la enseñanza que más queda en todos mis videos, porque finalmente no todo es psicosis. Cuídate. Espero verlas pronto, aunque las llevo aquí adentro, en el cofre de oro, mi corazón, del cual ustedes forman parte, y créanme, de donde no saldrán jamás. Las amo y les envío el más grande y sincero de los besos. Ella desapareció, y este fue el último video en el que se le vio con vida. ¿Qué le pasó? Psicosis.
El caso de Georgina Garzala tiene muchas similitudes con algunos otros que he tocado en mi canal. Personas que un día están con nosotros y al otro día simplemente no. No se sabe de su paradero, no se sabe qué pudo haber sucedido con ella. Solo se sabe que evidentemente tuvo que haber sido algo inesperado. Georgina nació el 29 de octubre en Inglaterra, pero sus padres son libaneses, por lo cual vivió parte de su infancia en ese país, hasta que su familia retornó a Inglaterra y se establecieron en la ciudad costera de Worthing. Poco tiempo después sus padres se separaron. Es entonces que ella vivió con su madre y sus 3 hermanas hasta que se mudó con su novio. Tuvo un hijo en una antigua relación, por lo que él también vivía a su lado, hasta que su pareja actual le dio un hermanito. Pero después de algunos años también se separaron, así que se volvió a mudar con su madre y sus 2 niños varones. Estos datos que acabo de mencionarte son importantes darlos, ya que, de alguna manera, pueden ser clave en el caso. Miércoles 7 de marzo del 2018. Corrían las 9:30 am cuando Georgina le informó a su madre que saldría a hacer varias cosas. La tarjeta SIM de su teléfono estaba fallando, así que primero iría a una tienda de telefonía móvil a que le ayudaran a solucionar el problema. Después de ello, iría a un Job Century, lugar que se encarga de ayudar a conseguir empleo. Y por último, se reuniría con su padre, ya que había quedado de verlo aquella mañana. Pero una vez Georgina abrió la puerta, fue la última vez que se supo de su paradero. Andrea Garzala, la madre de la chica, ya había pasado varias horas sin tener respuesta de su hija al celular. Supuso que probablemente se debía a un tema con su teléfono móvil o que había pasado a casa de su exnovio para tratar de arreglar las cosas. Después de todo, ellos habían dado fin a su relación tan solo 10 días antes de los hechos. Sin embargo, pasaron los días y seguía sin tener respuesta. De hecho, recibió una llamada del exnovio de Georgina preocupado porque hace varios días no sabía nada de ella, por lo que no lo pensó más y reportó su desaparición a las autoridades locales el 17 del mismo mes. Al principio, el cuerpo policial de Sussex, quienes llevaban la investigación, lamentablemente tardaron varias semanas en iniciar formalmente la búsqueda y no priorizaron su caso debido a que no la consideraban una persona vulnerable de entre el grupo de más de 350.000 personas que son reportadas como desaparecidas al año en Reino Unido, y de las cuales un gran porcentaje se resuelven por sí mismos cuando la persona en cuestión es encontrada por particulares o regresa por sus mismos medios a casa. No obstante, este no era el caso con Georgina y no se pudo actuar de la forma más eficiente en un inicio, lo que pudo haber ayudado tal vez en la obtención de respuestas para actuar más rápidamente. La policía empezó a indagar sobre la muchacha de 30 años iniciando por su perfil. Según las descripciones de sus padres, era muy abierta, muy confiada, podía llegar a conectar con desconocidos fácilmente, era muy bella en su interior y ante cada situación demostraba fortaleza. Sin embargo, desde unos años para acá, había desarrollado un estilo de vida un poco impredecible. Llegó a tener problemas de bulimia, tomaba mucho alcohol, consumía cannabis, le costaba mantenerse en cada trabajo, a su vez que sus relaciones sentimentales eran inestables. Esto sumado a que en ocasiones se quedaba en casa de sus amigos y los últimos días antes de su desaparición y después de su ruptura, de vez en cuando seguía sosteniendo encuentros con su ex. Simultáneamente, se realizó un barrido por los alrededores de la casa de su madre en Worthing, revisando detenidamente las cámaras instaladas en calles y negocios, hasta que se encontró esta grabación de la mujer, tomada a las 10:50 am del 7 de marzo, justo el día de su desaparición. Cuando se le preguntó al trabajador del negocio en el que se encontró este registro, el sujeto respondió que la mujer no parecía tener algún tipo de problema, se le veía bien en ese momento, y sobre la conversación que tuvieron, el hombre indicó que la chica preguntaba sobre el problema de su celular, y él muy amablemente le ofreció la dirección de una tienda especializada en tecnología de ese tipo, que se encontraba más hacia el centro de la ciudad, pero ella nunca llegó ni a ese sitio, ni al Job Century, ni mucho menos a casa de su padre.
Los agentes estuvieron investigando a todos sus conocidos, registrando la casa de su madre, investigaron a su exnovio, a sus familiares, amigos, realizaron muchas preguntas, pero ninguna de ellas arrojó algún resultado que siquiera sugiriera a alguien como sospechoso. Además de esto, indagaron sobre sus movimientos financieros y ninguna de sus cuentas bancarias habían sido usadas desde el día de su desaparición, además de que su teléfono había abandonado permanentemente la red de telefonía móvil de la ciudad poco después de las 11:30 am y nunca más volvió a conectarse a ninguna otra red de ningún otro lugar. El caso se mantuvo en una especie de estancamiento a pesar de que la policía ya le estaba dando mucha importancia al caso, ya que las pocas pistas daban cierto indicio de un posible asesinato. Se ofrecía una recompensa de hasta 10.000 euros si se brindaba información vital que diera con su paradero, e incluso el video de la desaparecida aparecía en todos los medios. Hubieron muchos posibles avistamientos y versiones de ciudadanos que nunca lograron aportar algo conciso al caso, hasta que se conoció esta otra grabación en el centro de la ciudad, aproximadamente las 3 p.m. del mismo día de su último avistamiento, acompañada de una mujer más o menos de su edad y vistiendo prácticamente idéntico a como se vistió ese día, con la única discrepancia de que parecía que sus botas ya no eran de tacón alto y de otro color, pero a pesar de las dudas, se intentó localizar a las dos mujeres sin éxito. Al considerar que las autoridades manejaban un mal ritmo del caso, la familia inició una campaña por su cuenta para encontrar a la mujer, sin mencionar que esos 10.000 euros eran ofrecidos por ellos y no por las autoridades. Intentaron detener la remodelación de la ciudad debido a que había muchos escombros por demoliciones que podían dificultar su hallazgo. Contrataron investigadores privados para ayudar a encontrar pistas clave, pero nada de lo que se recopilaba llegó a ayudar considerablemente. La última pista que arrojó esta investigación se dio semanas después cuando se registró una transacción de 7,99 libras de la cuenta bancaria vinculada al PSP de Georgina, pero de ahí en más no se obtuvo más rastro de ella. ¿Qué crees que haya pasado con ella? ¿Tuvo algún problema con abuso de sustancias psicoactivas que derivaron en un accidente? ¿Fue algún crimen pasional? ¿Huyó de los problemas y aún se encuentra con vida en alguna parte del mundo? ¿O ella misma se la quitó? Estos casos nos ayudan a reflexionar que tal vez en ningún lugar del mundo se cuenta con plena seguridad y que al momento de salir de tu hogar, vayas con precaución, escojas bien a tus amistades y tus relaciones amorosas, porque no sobra decir que no todo es psicosis. Cuídate. Después de este video, no se tuvo más registro de ella. Lexter Psicosis. El caso de Emma Filipov nos lleva a un callejón sin salida en el que solo se puede deducir qué le pudo haber pasado, mas no saber las causas reales de su desaparición, porque aunque ella estaba visiblemente afectada y lo demostraba, jamás especificaba qué la afligía, y ahora me permito hablar de ella para analizar juntos su caso a continuación. Al momento de los hechos, Emma Filipov era una joven canadiense de 26 años, muy caritativa, que ayudaba a los demás y que le encantaba la aventura. Y un día al terminar la universidad, en otoño de 2011 decidió mudarse de Ontario, ciudad en donde vivía con sus padres, hacia la ciudad de Victoria, para tener mayor libertad de ejecutar sus planes alejada de su hogar. Allí trabajó en diferentes sitios mientras se iba quedando en distintos lugares, en la casa de un amigo, en la carpa que llevaba consigo, etc. Como una auténtica mochilera mientras disfrutaba de salir con sus amigos. Era una chica muy empática, sociable y que, como lo reitero, explorar el mundo conviviendo con los demás era su mayor pasión, y no era muy amante de la tecnología. De hecho, el único artículo con estas características era su laptop, en donde escribía sus poemas y se comunicaba con los demás para planear sus viajes. Nunca había tenido un celular.
Todo esto se mantuvo de esa forma, hasta que en febrero de 2012 decidió establecerse por primera vez en un sitio llamado Sandy Merriman House, que es un refugio para mujeres víctimas de maltrato, escasos recursos y demás, hasta el mes de noviembre de ese mismo año. Durante ese tiempo trabajó en un restaurante de mariscos llamado Red Fish, Blue Fish. Esto lo hizo sin mencionarle nada a sus padres. Para ellos su paradero exacto era desconocido. Pero justamente en este nuevo periodo de su vida es que empezarían a suceder cosas extrañas que derivaron en el hecho de que hoy su caso esté expuesto aquí en Blaster Psicosis. Emma comenzó a cambiar sus hábitos, ya se había vuelto vegana, pero adicionalmente quiso eliminar muchas cosas de su dieta, en serio muchas. No solo grasas, alcohol, cigarrillos y demás, sino que llegó a comer incluso días enteros palomitas de maíz y nada más, porque casi todo lo que consumía le parecía dañino para su cuerpo. Dejó de interesarse por la aventura y ya no quería salir con amigos a ningún lado, ni siquiera hablar con ellos, en específico con hombres. Llegó a tener solo un amigo del género masculino cuando frecuentaba tener muchos, pero con las mujeres no era muy distinto. Empezó a tener comportamientos realmente extraños. Se obsesionaba con poner todos los objetos que encontraba en patrones. Sacaba sus muebles del refugio de mujeres a la calle, los volvía a meter, luego de nuevo los sacaba, y cuando sus compañeras le preguntaban la razón, decía que no soportaba el ruido que metían al hablar. Pero entre todas estas características, la que más preocupaba a sus allegados era su comportamiento paranoico, y este empezó a invadir cada uno de los últimos días que se supo de ella. Como su trabajo de camarera era por temporadas, una vez terminado dejó su puesto el 31 de octubre de 2012, asegurando a sus compañeros de trabajo que volvería en primavera, pero no fue así. El 23 de noviembre, la mujer se dirigió al Centro Inca, un lugar donde se le ofrece ayuda financiera a personas necesitadas para realizar su inscripción, y fue captada por las imágenes de seguridad entre las 11:48 y las 11:51 am, entrando, luego saliendo, luego entrando, y así varias veces como si quisiese evitar a alguien que se encontraba en el exterior. En un lapso de 15 minutos lo hizo de entre 6 a 7 veces. ¿Necesitaba ayuda? Alejada de sus amigos y familia, y con una profunda paranoia, Emma por fin decidió llamar a su madre para preguntarle si podía volver a su casa en Ontario, pero lo que empezó como una llamada normal entre una hija y una madre, se quebrantó de repente cuando la chica en cuestión desató su llanto, preocupada porque algo le estaba pasando, y que le ocasionaba gran tristeza y enojo. Sin embargo, por más de que su madre hiciera intentos por saber qué era lo que tenía, la evadía mientras seguía desquebrajándose. La madre preocupada decidió tomar un vuelo al lugar donde se hospedaba gracias a investigar el paradero de su hija, a pesar de que ésta decía que no iba a saber cómo enfrentarla al verla, algo muy extraño porque no había pistas claras de lo que la mantenía en ese estado grave, más que especulaciones sobre su salud mental. Siendo el 28 de noviembre de 2012, la madre había llegado al refugio Sandy Merriman House a saber cómo se encontraba su hija, pero ésta ya se había ido. Según investigaciones, alguien que aún se desconoce le dijo a Emma que su madre estaba en camino y por esta razón ese mismo día dejó de asistir a aquel lugar. La última vez que se le vio en cámara fue ese mismo día en horas de la tarde en el interior de la famosa cadena de supermercados 7-Eleven, comprando un celular prepago, raro en ella sabiendo que no era de las que compraba celulares. En esa misma cinta se le ve asomándose a través del vidrio de la puerta como verificando que alguien no la estuviera siguiendo.
Pocos minutos más tarde, vuelve a ingresar al establecimiento y compra una tarjeta de crédito prepago de $200. Como dije, esa fue la última vez que se le vio en cámara. Después de las investigaciones que adelantó la policía, se supo que al salir de ese lugar pidió un taxi hacia el aeropuerto, pero luego, aún teniendo su tarjeta de $200, dijo que no tenía dinero y le pidió que por lo menos le diera una vuelta a la manzana y la dejara en el mismo sitio, como queriendo evitar o disuadir a alguien que la seguía y la acosaba. Pero el último testimonio fue dado a las autoridades por uno de sus amigos, que la vio en el cruce de una calle descalza y llorando, esperando para cruzar aunque el semáforo estuviera en verde mientras todos pasaban a su alrededor. Y cuando éste llamó a la policía preocupado por su estado, la chica recobró la calma y le hizo creer a los uniformados que todo estaba en orden y la dejaron tranquila. Oportunidad de oro que se les escapó, porque jamás, hasta el día de hoy, se supo nada más sobre ella. ¿Qué piensas que pasó con Emma? ¿Piensas lo que es más probable relacionado al deterioro de su cordura que la hizo volverse una chica paranoica y ver peligros donde no los había? ¿O alguien la seguía? Hay muchas teorías sobre la mesa, pero si algo me han enseñado todos y cada uno de los videos que te he presentado en este humilde canal, es que no todo es psicosis. Cuídate. ¿Qué pasó con ellas? Psicosis. No saber qué pasó. Tal vez ese es uno de los dolores más grandes que se pueden llegar a sentir por dentro. La incertidumbre de no tener respuesta sobre qué le pasó a un ser querido es una angustia que te puede llegar a perseguir de por vida, en el que nunca cerrarás un ciclo. Y en este video analizaremos dos casos muy conocidos jamás resueltos, que también ha puesto contra las cuerdas a los investigadores a continuación. Este caso tal vez sea el tema de desaparición más famoso y misterioso que ha habido en Argentina. La protagonista es Sofía Herrera, una niña de tan solo 3 añitos cuando en la mañana del 28 de septiembre del 2008 desapareció en el campamento de John Goodall a 60 kilómetros de Río Grande, Argentina. Los hechos tuvieron lugar luego de que los padres de la pequeña Sofía, María Elena Delgado y Fabián Herrera, decidieran ir de paseo a ese lugar junto a la niña. Al llegar a la zona, se adentraron al bosque junto a una pareja de amigos que iban acompañados de 3 niños de su familia, en busca de un buen sitio para acampar. Era un lugar establecido en el que se encontraban varias tiendas de campaña para albergar a los visitantes que pagaban una pequeña cuota por la estadía allí. Esa mañana, aún no se encontraban otras personas en el lugar más que el cuidador Alberto Urrutia. Al llegar estacionaron sus vehículos y los 2 hombres junto a los niños, es decir 4 incluyendo a Sofía, salieron de los autos para buscar el mejor lugar, mientras las 2 mujeres se quedaron esperando dentro de ellos. Pero 10 minutos después, todos volvieron al estacionamiento, donde comienza lo lamentable de la historia. Es que María, la madre de la niña, creía que volvían con Sofía dentro del grupo, pero su padre, Fabián, creía que la niña no estaba con ellos al bajarse del vehículo, porque se había devuelto con su madre. Desde ese entonces no se volvió a saber más del paradero de la pobre Sofía. A pesar de que los padres reaccionaron lo más rápido posible, nomás yo agarré y me puse a buscarla. Y cuando yo me pongo a buscar no la encontré más. Hasta ahora, que mira la hora que hay, no la encuentro del día domingo. Y se llama Sofía Yasmín Herrera. Y tiene el pelito corto así. Entonces quería pedirle a la gente, si ve algo o si sabe algo, por favor avise a la civil, a la policía, a alguien que los avise a nosotros. Por mi hija, por favor, se lo pido. Así que por favor le pido a la gente, si saben algo, que avisen. Por favor. Tal vez la incompetencia de las autoridades para tomar medidas oportunas en la búsqueda de la niña, que demoraron 2 horas en llegar al campamento y no actuaron eficazmente cerrando el lugar para facilitar su hallazgo.
perjudicaron el caso. Y mi Sofi tiene 3 añitos y 9 meses. Y bueno, se van así todo para enfrente del auto. Yo me quedo sentada dentro del auto, viene mi amiga y se pone a hablar conmigo en la ventanilla porque lo estábamos mirando que iban para enfrente ellos. Y bueno, se fueron los 6 juntos, se perdieron así porque es como una bajadita. Se perdieron los 3 y vuelven como a los 10 minutos, habrán vuelto. Y ya no, Sofi no estaba, ya no venía con ellos. A pesar de que durante muchos años en el que pasaron 4 fiscales, 4 jueces, la policía local, el FBI, la Interpol, en el que se sumaban videntes, cientos de testimonios que no llevaban a nada por su falsedad, nunca se supo más de ella. El caso se hizo tan mediático que no había un solo rincón en Argentina en el que no se supiera de él. Buscaron incluso en otros países. Registraron la identidad de varias niñas para saber si se trataba de Sofía. Se hizo todo lo que te puedas imaginar para encontrarla. Pero el caso hasta la fecha jamás se pudo resolver. Si te gustan esta clase de temas, lo más seguro es que conozcas este caso, tan misterioso que lo ubica como uno de los mayores de todos los tiempos. No se trata solo de su extraña muerte, sino de todo lo que lo envuelve: el hotel, su inusual forma de comportarse en el ascensor y muchas incoherencias casi imposibles de llevarse a cabo. Elisa Lam, una estudiante canadiense de origen asiático, era una chica de 21 años común y corriente que se encontraba de visita en Los Ángeles simplemente de paseo. En enero del año 2013, Elisa escogió el famoso Hotel Cecil, en el que se habían hospedado importantes celebridades y personas muy reconocidas a lo largo de la historia como lugar de estadía mientras se encontraba en la ciudad estadounidense. La joven, que tenía una relación muy estrecha con sus padres, siempre hacía videollamadas con ellos cada día. No obstante, el 31 de ese mes no se reportó como habitualmente lo hacía. Como es de esperarse, al no tener noticias de su hija, los padres iniciaron una búsqueda para hallarla hasta que encontraron una pista completamente extraña. Se trataba de la grabación de una cámara de seguridad del hotel ubicado en uno de los ascensores, filmado el 1 de febrero de aquel año. Este video en particular le dio la vuelta al mundo rápidamente, dado el extraño comportamiento de la desaparecida. En el video se muestra a Lam entrando al ascensor como si estuviese huyendo de alguien o algo. Trata de oprimir botones, pero no se cierra la puerta como si alguien la estuviese obstruyendo. Luego se oculta y a su vez se asoma cuidadosamente como si esperase a que alguien no la viera. E incluso, en un momento sale del ascensor y empieza a efectuar movimientos erráticos y sumamente extraños.
Para los padres y todos los que alguna vez estuvieron con la víctima, este comportamiento no era propio de Lisa. Ella nunca mostró en el pasado ningún símbolo de esquizofrenia o psicosis. Era una joven extrovertida y brillante en sus estudios, pero no fue sino hasta el 19 de febrero que los huéspedes del Cecil empezaron a quejarse de que el agua sabía extraño, olía extraño y que el color de la misma salía con un tono marrón. Entonces las personas encargadas del mantenimiento decidieron revisar el problema. Es aquí donde finalmente tuvieron el macabro hallazgo. Encontraron a Elisa desnuda, con su cuerpo semidescompuesto dentro de los tanques de la azotea del edificio con el que se proveía de agua a los huéspedes de cada habitación, y adicionalmente, las llaves de su habitación y su ropa se encontraban en el agua a sus lados. Al parecer llevaba 19 días de muerta. Literalmente, las personas en ese hotel estaban bebiendo del néctar de la muerte. O para decirlo en palabras más correctas, estaban bebiendo los fluidos que arrojaba el cuerpo de la difunta. Lo que todavía hace aún más extraño toda esta situación es que el acceso a dicho tanque en teoría era imposible para una chica de la contextura de la víctima, ya que para abrir la pequeña compuerta para tener acceso a ella se requerían herramientas y más de una persona. Además, ¿cómo es posible que ninguna alarma sonara para entrar a aquella área restringida del hotel? ¿Cómo nadie se enteró del momento en el que ella accedió allí? Es uno de los pocos casos en los que es incluso más viable pensar en una explicación paranormal, que hizo que las puertas del ascensor no se cerraran, pero cuando ella no estaba en él, de repente sí, que hizo que Elisa tuviera ese extrañísimo comportamiento, y que la dotó de una fuerza sobrehumana para entrar al tanque y suicidarse sin ningún antecedente de enfermedad mental o de alguien que la quisiera atacar, que le quisiese hacer daño. Sin dudas, esto demuestra que la realidad supera la ficción. Es así como terminamos este misterioso video. Si quieres que casos de investigación como estos se sigan tratando en el canal como una saga, házmelo saber en la caja de comentarios. Y recuerda que no todo es psicosis. Cuídate. Las personas que grabaron estos videos no volvieron jamás. Esta es una pequeña recopilación de cintas de video encontradas luego de que los protagonistas de las mismas desaparecieran sin más o no se encontrara su paradero. Así que si tienes cerca palomitas, tráetelas, toma asiento y ayúdame a analizarlas a continuación. De este video en particular no tengo mucha información. De hecho, ni siquiera logré hacerme con el video completo y original, pero la poca información que obtuve nos cuenta que esta fue una grabación encontrada bajo un puente de una ciudad rusa cercana a la frontera con Ucrania, donde se encuentra un pequeño pueblo aledaño a Chernobyl. La supuesta cinta sugiere que pudo haber sido en la década de los 90 por un joven que deambulaba en su bicicleta, cuando escuchó sonidos extraños provenientes de debajo de un puente. Al acercarse, es interrumpido abruptamente por algo, dando por finalizado el material. No se sabe si es real o no, pero produce demasiada intriga y misterio. Poeta. Las catacumbas de París es una especie de ciudad subterránea que fungía enteramente como cementerio. Esta necrópolis mide más de 300 kilómetros bajo la capital francesa, y en ella se encuentran apilados como murallas restos óseos de miles de parisinos. Esta cuenta con tantos túneles extremadamente complejos, donde cualquiera se podría perder sin un guía.
Y este video antiguo encontrado allí abajo supuestamente mostraría los últimos minutos de un hombre que se extravió en el sitio mientras lo exploraba. No se sabe qué pasó con este tipo, pero notamos que antes de abandonar su cámara sale corriendo despavorido por algo aterrador que pudo haber visto. Y por último, te mostraré el caso de un buzo israelí llamado Yuri Burlitsky, que exploraba el Hoyo Azul, una depresión natural muy profunda ubicada en Egipto. La grabación del 28 de abril del 2000 muestra cómo el sujeto empieza a explorar las profundidades, cuando de un momento a otro se percata que se encuentra perdido, sin saber cómo ascender a la superficie, mientras se empieza a desesperar, porque su tanque de oxígeno se agota poco a poco, hecho que lamentablemente lo empujó hacia una narcosis que altera el estado de conciencia de los buceadores a partir de los 30 metros de profundidad, y que finalmente lo terminó matando. Sus últimos momentos de angustia y desesperación hablan por sí solos. No todo es psicosis. Cuídate. No hay cosa más frustrante que una desaparición inexplicable, en especial si se tiene algún vínculo con la persona desaparecida, pues el hecho de no tener ni una sola pista de lo que pudo haber sucedido es como hacer una pregunta al destino que nunca tuvo respuesta. Y en la cita de hoy, quiero presentarte 3 de estos sucesos que probablemente rondarán en tu cabeza antes de dormir esta noche, y los conocerás a continuación. No todo es psicosis. ¡No quiero morir aquí! Este caso de desaparición es famoso. Aún así, sé que muchos de ustedes aún no lo conocen. De ser o no el caso, igual escúchalo, porque las preguntas que deja abiertas son innumerables. Lars Mithang era un joven alemán de 28 años que junto a sus amigos decidió tomar unas vacaciones en Bulgaria el 30 de junio del 2014.
Fue ahí cuando tuvo un encontronazo con hinchas del equipo de fútbol Bayern Múnich, ya que su simpatía iba dirigida al Wolfsburgo. En esa ocasión, Lars sufrió una lesión en el oído. Fue entonces que se dirigió al médico, en donde el doctor le dijo que había sufrido una perforación en el tímpano, motivo por el cual no podría volar. Como Lars no quería operarse en Bulgaria, el doctor le recetó un antibiótico llamado Cefuroxima 500. Lo que pasaría a continuación sería una consecución de elementos y situaciones extrañas. Lars decidió marcharse por su cuenta para hospedarse en un hotel de la zona. No quiso que lo acompañaran sus amigos. Esa noche el joven llamó a su madre y le dijo que se sentía perseguido, que probablemente lo iban a robar o incluso matarlo, y que congelara sus tarjetas de crédito para estar prevenidos ante cualquier situación. La madre logró convencerlo de que al día siguiente tomara el primer vuelo a casa, pero que antes fuera a consulta con el médico, y así lo hizo. Mithang se dirigió al aeropuerto, donde tuvo una consulta con el doctor, quien le informó que ya se encontraba apto para volar. Sin embargo, un obrero entró a la sala de consulta. Al parecer había una obra en ejecución. Lo enigmático de esa situación, y que hasta el día de hoy fuera considerada como uno de los casos de desaparición más inexplicables jamás documentados, es que el joven gritó la siguiente frase: "No quiero morir aquí", y salió despavorido del lugar como si una entidad invisible lo persiguiera hasta llegar al bosque, donde jamás se le volvería a ver ni vivo ni muerto. Ya a esa altura se había esfumado por completo, sin dejar ningún rastro aún hoy, 5 años después del incidente. Y estas imágenes captaron el momento preciso en el que huía de forma inexplicable del aeropuerto. ¿Qué habrá sido de él? ¿Tienes alguna teoría? Cuéntanos en la caja de comentarios. Para los siguientes 2 puestos del top, hablaremos de desapariciones no muy conocidas como la primera, y estará interesante que contribuyas con tus teorías al respecto. ¡Mamá volvió! ¡Abraza a los niños! Este caso ocurrió en 1987 en Carolina del Sur, Estados Unidos. Sucedió cuando el propietario de una tienda de Sumnerville notó que su empleada no fue a trabajar. Como el hombre no pudo contactarla, a la mañana siguiente fue a buscarla, pero cuando iba de camino a su casa, encontró que había dejado su carro cerrado, estacionado cerca de la plantación donde trabajaba el marido, Steve Malinowski. Entonces, al preguntar por ella y buscar dentro de la plantación, no hallaron rastro alguno. Se contactaron con las autoridades, pero la precaria información que arrojó la investigación es que la pareja discutía mucho. En ocasiones, esas discusiones se tornaban violentas, y justamente en una de ellas fue que Corrina Line, como se llamaba la mujer, decidió irse en su vehículo, donde fue vista por última vez, conduciendo alrededor de las 11 a.m. del 21 de noviembre de ese mismo año. Ella jamás fue encontrada. Pero no todo terminaría ahí, puesto que tan solo un año después, en 1988, Annette Sagers, de 11 años, quien era la hija de Corrina y Steve Malowski, desapareció en la parada del autobús que estaba justo al lado de la misma plantación en donde su madre había desaparecido. Eso pasó cuando ella iba al colegio. Steve no se dio cuenta de la situación sino hasta que su hija no volvía de clases a su hogar. Cuando Steve salió en su búsqueda y fue a la parada del autobús, encontró una nota en lápiz dirigida a él que decía: "Papá, mamá volvió, abraza a los niños". Con niños se refería a sus hermanitos.
De ahí en más, de nuevo, nada. Todo fue oscuridad hasta el día de hoy. Aún no se sabe absolutamente nada sobre el paradero de ambas. Algunas teorías indican cosas un poco sensacionalistas, como que Corrina fue abducida por extraterrestres, quienes la dejaron regresar por su hijo un año después, o algunas otras un poco más coherentes, como que después de la discusión, Corrina volvió por Annette porque la extrañaba y le permitió dejar una nota de despedida a su padre. Tal vez incluso Annette sabía algo de la desaparición de su madre, pero fue silenciada. No hay pruebas que lo refuten, tampoco de que fuese un secuestro hecho por su madre. No hay pruebas, no hay testigos. Ningún familiar de la mujer sabe nada acerca de su paradero desde el día en que se perdió su rastro. El caso de Annette está clasificado como un secuestro no familiar debido a la falta de evidencia sobre el destino de ella y su madre. Ambos casos quedaron sin resolver. Este caso es tan extraño que no se trata simplemente de una desaparición dada en un momento determinado, sino de tres que se entrelazan para contar una misma y espeluznante historia. El ejecutivo Harold Potter y su mujer y secretaria Carrie Potter era una pareja que tomó un vuelo en Illinois con destino a Dallas en 1968. Sin embargo, los tripulantes del avión se encontraban esperando a que estos abordaran, pues hacía tarde y no aparecían. Rato después por fin aparecieron, corriendo por la pista del aeropuerto, sin equipaje, pálidos y ojerosos. Bueno, el caso es que una vez dentro, el vuelo despegó y ellos empezaron a tener una charla muy animada, de muy buen rollo y en muy buena onda, por así decirlo. Sin embargo, tiempo después Harold se levantó para ir al baño y su esposa Carrie decidió acompañarlo porque tenía temor de que se mareara. Esa fue la última vez que se supo algo de ellos, puesto que el avión aterrizó y no se encontró rastro alguno de los mismos. Es como si se hubieran escapado por la ventana del avión. Obviamente esa teoría fue descartada. Bueno, es el tema del cambio de presión. Se hubiera notado. Raro, ¿verdad? Pero el enigma no acaba ahí. En 1974, una mujer de nombre Leonor viajaba de Milán hacia Frankfurt y compartía asiento con una pareja que no estaba muy bien vestida. Incluso se veían ojerosos, pero aún así, comenzaron una conversación muy animada y jocosa. Sin embargo, a mitad del viaje, la pareja se levantó para ir al baño, y tal como lo está sospechando, nunca más se supo de ellos. Luego en 1988, en un vuelo charter con destino a Nueva York, volvió a suceder lo mismo. Una pareja con aspecto cansino mantuvo una conversación muy animada con el resto de los pasajeros, cuando de nuevo se levantaron para ir al baño y desaparecieron por completo. Lo más espeluznante de la situación es que, tal y como en el primer vuelo de 1968, cuando las autoridades en el incidente de 1974 y 1988 revisaron la lista de pasajeros para determinar el nombre de las personas que habían desaparecido, en ambas figuraba el nombre de Harold L. y Carrie Potter. No todo es psicosis. Cuídate. Saludos para Carlos Mario Cabrera. Gracias por brindarme tu idea. Este científico mexicano fue silenciado por saber demasiado sobre la Matrix. Esta teoría conspirativa te volará la mente. En donde puedes percibir todo tu cuerpo como una unidad, estás aceptando todo lo que sucede ahí, pero estás en una posición trascendente con respecto al mismo. La exterpsicosis. La desaparición del científico mexicano Jacobo Greenberg es considerado uno de los misterios más intrigantes del siglo XX. Las teorías van desde un caso pasional hasta abducciones extraterrestres. Para entender por qué este caso fue tan impactante, primero debemos saber quién fue este hombre.
Jacobo Greenberg nació el 12 de diciembre de 1946 en Ciudad de México. Desde muy pequeño tuvo que padecer por la enfermedad de su madre, que perdió a los 12 años por un derrame cerebral, hecho que lo marcó y lo motivó a estudiar psicología y más tarde especializarse a fisiopsicología. Producto de sus estudios fundó 2 laboratorios en la UNAM y en Anáhuac. Siempre estuvo interesado en el comportamiento de la conciencia humana y de cómo ésta interactúa con la realidad. Es por ello que decide investigar las ciencias esotéricas, centrándose principalmente en el chamanismo. Durante años pudo entender y explicar desde una mirada científica los rituales que presenció, todo excepto los de Bárbara Guerrero, o como todos la conocían, Pachita, la chamán más poderosa e influyente del país. Y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones. Y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Se dice que esta mujer tenía dones ancestrales que le permitían curar afecciones con sus propias manos. Era capaz de detectar el origen exacto de los problemas físicos de sus pacientes. Uno de sus procedimientos más increíbles era cuando abría a las personas con un cuchillo común sin desinfectar, para extraer el órgano enfermo y reemplazarlo por otro sano que ella misma materializaba usando el espacio-tiempo, para luego cerrar la herida con sus manos sin dejar ninguna marca sobre la piel. Lo sé, esto es imposible de creer, suena una completa locura, pero Greenberg, a pesar de ser científico y de haber desmentido otros hechos de chamanes charlatanes, asegura haber atestiguado con sus propios ojos el inexplicable hecho. El tiempo que Greenberg pasó con Pachita hizo que enfocara sus estudios al campo de la conciencia cerebral, lanzando su libro Curaciones chamánicas, Pachita, el milagro de México. Años más tarde, en 1988, lanzó otro libro, Cerebros Conscientes, que explica detalles su teoría más célebre de la sintergia, teoría que en pocas palabras es aquella que dice que la realidad es un holograma, producto de la interacción del universo como fuente de conocimiento, o, dice, y la matriz neuronal humana, haciendo que le demos forma a la realidad, lo que significa que el holograma se forma por la mente colectiva de todos los humanos y que ellos tienen también el poder de modificarla, algo que podía hacer Pachita directamente, por lo que todo lo que hacía no tenía explicación por las leyes naturales. Cuando el científico tenía planeado iniciar un estudio profundo de la telepatía, haciendo un viaje previsto para diciembre de 1994 a Nepal, es cuando desapareció sin dejar rastro alguno, y eso nos lleva al día de los hechos. El 8 de diciembre de 1994 fue el último día que se vería a Jacob Greenberg, pero no sería sino hasta el 12 de ese mes, día de su cumpleaños, que los amigos y familiares se empezaron a preocupar. La esposa se excusó con los asistentes diciendo que es probable que se haya ido de viaje sin avisar, como ya lo había hecho antes. Lo cierto es que el tiempo pasó y muchos asumieron que se había ido a Nepal, pero cuando el tiempo de su llegada prevista llegó, no había rastro de él. La misma esposa llamó a los laboratorios para delegar a otras personas, cosa que él jamás haría. Un mes después, Teresa Mendoza, su cónyuge, también se esfumó de la faz de la tierra. No fue sino hasta mayo de 1995 que oficialmente se declaró como desaparecido. En todo esto se criticó la actitud de las universidades por su falta de interés en encontrar al también profesor y sobre todo por su negativa de permitir que sus estudios continuaran con las investigaciones del científico. Para esa fecha se delegó al investigador Clemente Padilla con la reputación de no haber dejado ningún caso sin resolver. Sin embargo, un spoiler, ni siquiera él fue capaz de encontrar a Greenberg. La hija del científico aprovechó un momento en cámaras para visibilizar el rostro de su padre, algo que provocó múltiples llamadas que aseguraban haberlo visto, pero ninguna concluyente, a excepción de una hecha por un hombre que recuerda haberlo visto junto a su esposa cerca de una gasolinera en Boulder, Colorado. Dijo que una avioneta aterrizó cerca y los hombres de esta se llevaron al sujeto en un vehículo blanco y a la esposa en otro, todo muy hollywoodense.
pero esta teoría toma fuerza cuando el investigador Padilla comprobó que Greenberg colaboraba en secreto con la Universidad de Colorado y que además había múltiples registros de viajes a Estados Unidos. Pese a que ninguno era directamente a Colorado, se cree que usaban rutas alternas. Al poco tiempo de estas revelaciones, inexplicablemente el oficial fue relevado del caso sin motivo aparente, salvo el que dice fue una orden de alguna entidad poderosa que temía por los hallazgos del hombre. A partir de aquí solo hay teorías de lo que pudo haber pasado. Hay quienes piensan que efectivamente el hombre fue apresado por alguna entidad como la CIA, que coincidencialmente también estaba trabajando en la teoría sintérgica. Otros van más a lo obvio, pues acusan a su propia esposa de ser responsable. Algunos hechos que refuerzan esto es que la relación no era la mejor, que la mujer no avisó con tiempo la desaparición de su esposo, es más, que había dado justificaciones muy dudosas. Además, Teresa dejó la casa 2 semanas después de la desaparición, llevándose bienes materiales y a su perro. Días después le dijo al casero que no volvería pese a que aún tenía tiempo en el contrato, y sobre todo está su ausencia repentina que hasta la fecha se desconoce. Hay quienes creen que Greenberg descubrió finalmente la forma de llevar su mente a otro estado, que llegó a la trascendencia habitando ahora en otra dimensión, como un ser capaz de controlar el espacio-tiempo, hasta otras teorías más extravagantes que aseguran fue abducido por extraterrestres por ser una mente humana prodigiosa. Lo que mucha gente comenta en general es que este científico quizás estaba a puertas de un gran descubrimiento que cambiaría el mundo y que fue precisamente esta la razón por la que otros querían callarlo. Lo bueno es que existe otra más optimista que cree que él sigue vivo en alguna parte del mundo, incluso que podría ser el mismo Shiva Shambhu, un místico mexicano que comparte ciertas similitudes con Greenberg. Lo cierto es que hasta el día de hoy su desaparición sigue siendo un misterio que quizás jamás se podrá resolver. ¿Cuál es tu teoría? Dímelo en la caja de comentarios. ¿Creer o no creer? Eso queda en tu criterio personal. Yo solo puedo decir que no todo es psicosis. Cuídate.